Vamos a estudiar una de las implicaciones del segundo postulado de la relatividad, que nos dice que la velocidad de la luz es constante para cualquier observador. La primera implicación la vimos en el video anterior y era la dilatación del tiempo. Otra de las implicaciones es la contracción de las distancias, que es la que veremos en este video. Vamos a tener el siguiente ejemplo. Vamos a tener un observador en A que se encuentra en reposo y un observador en B que se encuentra en movimiento con una velocidad v respecto de A. Entonces nuestro observador en A y nuestro observador en B se proponen hacer el siguiente experimento. Planean medir cuál es el largo de una regla que se encuentra dentro del vagón, colocando una fuente de luz en uno de sus extremos y un espejo reflector en el otro extremo. La fuente de luz entonces emitirá un rayo que se va a ser reflejado en el espejo y luego va a regresar a la fuente. Midiendo el tiempo que se tarda el rayo en ir y venir toda esa distancia, multiplicando esto por la velocidad del rayo, es decir, eso le va a dar la distancia, en este caso sería 2 veces la distancia que tiene la regla. Para nuestro observador que se encuentra dentro del vagón, tenemos este diagrama que está acá. Para él la regla no se mueve en lo absoluto, entonces él mide una distancia d sub 0 y el tiempo que le toma entonces al rayo de luz desde su punto de vista, vamos a denominar delta t sub 0, va a ser igual entonces a 2 veces d sub 0 entre c. Eso es lo que observa nuestro observador B, que se encuentra dentro del vagón. Voy a borrar un poco acá. Nuestro observador que está fuera del vagón observa algo diferente. El haz de luz es disparado, pero dado que la regla se mueve junto con el vagón, para el momento en el que el haz alcanza el espejo en este instante aquí, el espejo ya se ha movido una distancia b por el tiempo que le toma al haz llegar desde este punto a este punto. Entonces el recorrido que hace el rayo en ese momento, vamos a llamar R1, va a ser igual a la distancia d de la regla más b por delta 1. Y también es cierto que este recorrido R1 es igual a la velocidad del haz por el tiempo que le toma llegar hasta ahí. Para el recorrido de regreso, el haz parte del espejo en un instante, pero al momento en el que el haz alcanza nuevamente la fuente, en este instante aquí, esta fuente ya se ha movido una distancia b por delta t sub 2, que es el tiempo que le toma al haz venir de este punto a este punto. Entonces el recorrido de regreso estaría dado por, que vamos a denominar R2, sería igual a d menos b por delta t sub 2. Es este diagrama que vemos aquí. Esta es la distancia d de la regla y el recorrido que hace el haz sería d menos b por delta t sub 2, que es la distancia que se movió nuestra fuente. Y también es cierto que R2, la distancia al recorrido de R2 es igual a la velocidad de la luz por delta t sub 2. Y aquí podemos hacer lo siguiente. Aquí podemos igualar estas dos expresiones. R1 es igual a esto y R1 es igual a esto. Entonces, por lo tanto, estas dos expresiones son iguales. Lo mismo podemos hacer de este lado que tenemos acá. Igualamos lo que tenemos y voy a borrar esto que está aquí para no confundirnos más. El siguiente paso entonces es en ambas expresiones. Aquí voy a pasar los términos que tienen delta 1 a este lado a restar y voy a sacar factor común y me queda de la siguiente manera. Me queda entonces que delta t sub 1 por c menos b, y esto va a ser igual a nuestra distancia d, y lo mismo va a ocurrir en este lado de acá, solo que este factor pasaría entonces a sumar. Me queda entonces que delta t sub 2 por c más b, esto es igual a nuestra distancia d. Aquí podemos hacer un pequeño despeje y voy a pasar esto que está entre paréntesis a dividir acá. Me queda que delta t sub 1 entonces sería igual a d sobre c menos b, y delta t sub 2 sería igual a d sobre c más b. Recordamos también que el tiempo total que le toma al haz ir y venir sería entonces delta t sub 1, que es el tiempo de ida, y delta t sub 2, que es el tiempo de venida, la suma de estos dos.
Me quedaría entonces que el tiempo total delta t es igual a delta t sub 1 más delta t sub 2. Si sumamos estas dos expresiones, nos quedaría d sobre c menos b, d sobre c más b. Y aquí, resolviendo esta suma, nos queda al final que delta t es igual a 2 veces d sobre c por 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado. Esta expresión que tenemos aquí. Entonces, ya tenemos una expresión para el tiempo que toma nuestro observador en A y ya tenemos una expresión para el tiempo que mide nuestro observador en B. En el video anterior de dilatación del tiempo habíamos encontrado una expresión que nos relacionaba nuestro tiempo delta t con nuestro tiempo delta t sub 0 y la voy a poner por acá. Nos decía de que delta t es igual a delta t sub 0 sobre la raíz de 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado. Y voy a hacer un pequeño despeje por acá y voy a pasar esto que está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar delta t por la raíz de 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado, y esto es igual a delta t sub 0. Entonces prosigo ahora a hacer la sustitución. Este delta t lo sustituiré acá y este delta t sub 0, este valor, lo voy a sustituir acá. Me queda entonces que 2d sobre c por 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado por la raíz de eso mismo es igual a 2 veces d sub 0 sobre c al cuadrado. Y aquí entonces podemos eliminar este 2 con este 2, está multiplicando a ambos lados, y este c con este c que está dividiendo a ambos lados de la expresión. Y esta división que nos queda acá, esto es como que tuviéramos este valor elevado a la 1 medio en lugar de expresarlo como raíz, y esto que está abajo dividiendo elevado a la 1. Esto lo operamos de la siguiente manera, sería 1 medio menos 1, esto es igual a menos 1 medio. La división de esto entonces nos queda la raíz cuadrada de 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado dividiendo a este factor que está acá. Y luego lo voy a pasar a multiplicar al otro lado. Me queda entonces que d es igual a d sub 0 multiplicando a 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado. Y esta es la expresión de la contracción de las distancias. Podemos ver entonces que la distancia d que mide un observador en reposo está relacionado por la siguiente fórmula. Y analizando este factor, esta raíz que tenemos, dado que b al cuadrado o b nunca va a superar a c, este valor siempre va a ser menor que 1, porque 1 menos cualquier valor que nos dé aquí siempre va a ser menor que 1, y la raíz de eso es un valor menor que 1. Por lo tanto, al multiplicar esto por d sub 0, la distancia d que mide un observador fuera del vagón siempre va a ser menor que la distancia d sub 0 que mida una persona que se encuentra dentro del vagón, o mejor dicho, que una persona que se encuentra en movimiento. Esto tiene las siguientes implicaciones. Si nosotros pudiéramos ver a una persona que se encuentra viajando a la velocidad de la luz, esta persona nosotros la veríamos más delgada de lo normal, dado que la distancia o su ancho se contraería por este factor que tenemos acá. Algo muy importante a mencionar de este análisis es de que las distancias que se contraen solo son las distancias que se encuentran paralelas al movimiento. Las distancias verticales para este ejemplo se mantienen iguales. Y vamos a pasar entonces a hacer unos cuantos ejercicios. Voy a borrar un poco acá para hacer un poco de espacio. Vamos a suponer entonces que nos encontramos viajando en una nave de 7 metros de largo a una velocidad de 0.9 la velocidad de la luz. Voy a borrar esto aquí y me voy a quedar solo con la expresión que ocupamos. Entonces vamos a suponer que nos encontramos viajando en una nave a una velocidad de 0.9 la velocidad de la luz, o el 90% de la velocidad de la luz, y tenemos una nave que mide 7 metros. Es decir que 7 va a ser igual a nuestra distancia d sub 0, la distancia que nosotros medimos.
Para un observador en tierra, entonces, que no está en movimiento respecto de nosotros, él mediría una distancia de que sería igual a 7 metros por la raíz de 1 menos 0.9 por c al cuadrado, 0.9 al cuadrado también, y esto entre c al cuadrado. Estos valores se me cancelan. Entonces la distancia que mediría una persona que se encuentra en la tierra sería 3 metros, 3.05. Este valor es casi la mitad de la distancia que nosotros medimos. Supongamos ahora que entonces nos estamos moviendo a una velocidad de 0.99, la velocidad de la luz. ¿Qué valor obtendríamos acá? Al efectuar esta multiplicación, entonces la distancia que mediría una persona que se encuentra en la Tierra sería de 0.98 metros, mucho más reducida que en el ejemplo anterior. Entre más nos acercamos a la velocidad de la luz, más se contraen las distancias.